Bien, entonces vamos a continuar aquí ya la tercera y última parte del capítulo 4 del Evangelio según San Juan, el versículo 25 en adelante. Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas, dice ella. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Entonces, muchos saben o han oído del Mesías llamado el Cristo y necesitan que sea revelado en sus corazones. Hay una cosa, quiero detenerme acá, hacer un paréntesis en esto, es muy trascendental. Ha habido 3 momentos en nuestra vida. Primero, que nosotros, la mayoría de los que está acá, nació en el contexto de la religión católica. Esto muy bien. Entonces, lo que sabíamos acerca de Dios era lo más básico, ¿cierto? Cuando hablo de básico, no estoy despreciándolo, sino que nos enseñaron que había un único Dios verdadero, que existen 3 personas: Dios Padre, Dios Hijo, que es el Verbo, y Dios Espíritu Santo. ¿Listo? Entonces, nosotros desde niños ya teníamos claridad sobre una parte de lo que es la teología en cuanto al conocimiento de Dios. Muy elemental, ¿cierto? Porque era nos decían eso en el sacerdote católico, luego había las clases de religión, ¿se acuerdan? También había clases de religión. Bueno, los profesores de religión, cuando habían, yo creo que ya hoy día no hay profesores de religión, no sé. Ellos enseñaban, ¿todavía existen? Bueno, entonces, bueno, todavía existen, sonó raro, ¿no? Pero digo, todavía hay esa materia, ¿sí? Ah, bueno, está muy bien, gracias a Dios. Pero tiene otra connotación. Es enseñar que hay muchas religiones y que todas adoran al mismo Dios, lo cual es falso. O que hay muchas y usted escoja cuál le conviene. Eso también es malo, es perverso y retorcido, ¿cierto? Pero en nuestra época nos enfatizaban era la Biblia. Yo recuerdo que nos hacían leer los 4 evangelios, porque ese era lo más conocido en la versión Dios habla hoy, ¿sí? Dios habla hoy. Era la versión más usada en ese momento. ¿Y sabe por qué razón? Porque es una de las versiones, se llaman de traducción dinámica. Versiones de traducción dinámica quiere decir que ellas toman de los más de 5,000 manuscritos que hay y transcriben, pero en un lenguaje que sea lo más entendido posible para nosotros, sin afectar la escritura original. Por eso se llaman traducciones en un formato dinámico, porque van buscando es que la gente pueda leer y entienda fácilmente la lectura. Entonces, por eso la mayoría de la gente católica tiene Dios habla hoy. Bueno, con el añadido de los libros apócrifos, que no fueron incluidos en el canon de la Biblia, ¿listo? Entonces, ¿qué nos enseñaban? Que ciertamente Dios había enviado a su Hijo. Y fíjese usted una cosa que sí es verdad. Y luego llegamos a un punto en que descuidamos esa verdad que nos fue enseñada desde niños, que prevaleció cuando inclusive nos fuimos, creímos al Evangelio y perduró hasta cierto punto y hubo una ruptura de eso. Y fue lo siguiente, que Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, hecho en todo semejante a nosotros, pero era verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Y eso fue lo que nos enseñaron desde niños en la Iglesia Católica. Y está bien, es correcto, es correcto.
Luego llegamos a una iglesia cristiana y nos enseñaban lo mismo, porque es correcto. Pero luego llegó un punto donde nos enseñaron que no y creímos eso sin corroborarlo en las escrituras. Y lo creímos sin cuestionar, lo cual está mal, errado. Ahora, cuando ya tenemos de niños el concepto de que hay un único Dios verdadero, que existen tres personas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, nos predican el Evangelio y creemos, ¿cierto? Es ahí, amados hermanos, donde la única persona que nos va a dar revelación, tengan en cuenta esta palabra, revelación. La revelación la da únicamente el Espíritu Santo, no más. Vean, no se deje engañar. Ningún ministro del Evangelio, por muchos doctorados que tengan teología bíblica o que sea teología en teólogo especialista o doctor en hermenéutica, a ningún hombre le ha sido dado revelar en el corazón el Evangelio. A ninguno. Eso es una obra exclusiva del Espíritu Santo. No más. Lo que la Biblia dice con respecto a nosotros es que se nos concede que nuestro entendimiento sea iluminado. ¿Qué significa eso? La iluminación del conocimiento de la voluntad de Dios mediante la fe en Jesús. O sea que uno ahora, por las escrituras que están siendo reveladas por el Espíritu Santo, uno ya entiende y comprende y va creciendo en comprender la voluntad de Dios agradable y perfecta con el propósito de ir viviendo de acuerdo a ella. A eso se le llama iluminación del conocimiento de su voluntad en la faz de Jesucristo, lo cual va a llevar a los hijos de Dios a lo que también el Espíritu Santo dice, una renovación del entendimiento. ¿Listo? Pero entonces, ¿quién revela a Cristo en el corazón? ¿El ministro? No. El Espíritu Santo. Es el único que lo puede hacer. Los ministros andan en una cuerda, se llama una línea muy delgada. Cada predicación, cada enseñanza es una interpretación, hermanos. Usted tiene toda la responsabilidad de oír la enseñanza y someterla a la veracidad de las escrituras. No dar por hecho de que la exposición del predicador es suficiente porque es revelación de Dios. No, señor. Es una interpretación que el predicador hace conforme está siendo iluminado por el Espíritu Santo en su entendimiento. O sea que ¿cuántas interpretaciones de las escrituras se está haciendo hoy domingo en toda la tierra? Muchísimas, muchísimas. Pero para eso está, para afirmar el corazón en la verdad, está la palabra de Dios, a la cual hacemos bien en estar atentos. Como una antorcha la comparan, que alumbra en lugar oscuro. A la cual hacemos bien en estar atentos. O sea,
que haya esa necesidad por escudriñarla, por estudiarla, por leerla. ¿Y sabe qué va a pasar? Que su lectura de la Biblia también será otra interpretación. Pero su seguridad, ¿cuál es? De que hay una sola revelación, a pesar de que haya muchas interpretaciones. ¿Sí? ¿Me hago entender cómo su seguridad está en las escrituras que usted tiene, ya sea digital o impresa? Porque es palabra de Dios y es la única seguridad que usted tiene. Ahora le digo otra cosa. La versión Reina Valera del 60, que es la más usada en Latinoamérica, porque fue la primera que llegó, una de las primeras que llegó. Luego hubo la necesidad de que se escribiese una para Latinoamérica, especialmente, que una de ellas es la Nueva Biblia de las Américas, y hay una revisión de la Biblia de las Américas. Vean, cada versión de la Biblia es una interpretación. Pero esas cosas no las hacen cualquier persona. Son gente eruditos, estudiosos de las escrituras que se encargan de ir a los manuscritos originales y tomar del hebreo y tomar del griego y tomar esas palabras. Entonces la Reina Valera dice, yo voy a hacer una traducción literal. Dios ha hablado y dice, yo voy a hacer una traducción dinámica. Y otros que editan libros, Biblias para niños y para jóvenes, dicen, yo tomo de los mismos manuscritos originales, hebreo y griego, pero voy a hacer una traducción a un lenguaje que los niños puedan entender, pero respetándolos. Eso es una parte. ¿Sí? Pero el que revela, ¿quién es? El Espíritu Santo. Eso, amados hermanos, usted puede buscar un predicador muy famoso. No, es las escrituras, la palabra de Dios, el Espíritu Santo es quien le va a revelar eso. Porque cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para nosotros y nos la ha revelado por el ministro Pepito. No. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Dele gracias a Dios por los ministros. Pero sepa que ellos están tomando un pasaje y de acuerdo a los conocimientos que tengan, si son juiciosos en la exégesis y en la hermenéutica, van a tener una aproximación mucho más certera a lo que el Espíritu Santo mismo quiere decir. Pero aún así, será el Espíritu Santo el que revele. Entonces, muchos saben y han oído del Mesías llamado Cristo y necesitan que sea revelado en sus corazones. Porque cuando yo quiero explicar la deidad y humanidad de Jesús, ahí están los testigos de Jehová. Ellos tienen su interpretación sobre ese asunto. Están también los mormones con su interpretación de ese asunto. Cada uno le ha buscado la comba, le ha buscado cómo explicar algo que como la misma escritura dice, eso es insondable. ¿Cómo someter solamente a la lógica humana, a la sabiduría y el raciocinio humano, algo, amados hermanos, que es eterno? Y que Dios por su gracia nos dejó en las escrituras
al verbo hecho carne. Pero querer luego explicar cómo es que siendo Dios fue hombre, cómo siendo hombre no fue Dios y viceversa, y hacer una exégesis de eso, forzar al texto a que diga lo que no dice, ese es un problema. Por eso, concerniente a la revelación, tengamos esto claro. Será Dios a través del Espíritu Santo, por la sola Escritura, que le revelará qué es lo que a Dios más le interesa acerca de esto. Que usted lo conozca, como dijo Jesús, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo que nos ha enviado. ¿Sabe por qué? Porque finalmente será a Dios Padre a quien vamos a estar en obediencia y le daremos toda la honra, la gloria y el respeto y su señorío mediante Cristo para poder disfrutar de pertenecer a su familia y servir en su reino. Esto mismo fue establecido por el Padre, dice, mediante la fe en su Hijo, para que nadie se gloríe en la sabiduría de los hombres, porque sí que nos gloriamos en la sabiduría de los hombres. Mire, le comparto a este predicador. Mire esta enseñanza de este predicador. Mire esto, mire. Es muy curioso porque puse una tarea muy sencilla, muy edificante. Y en respuesta a la tarea me enviaron un video. Entonces acabo de hacer la tarea, no enviarme un video, ¿cierto? Porque como que estamos buscando cuál es el predicador, cuál es el pastor que más pueda llegar a ser a nuestro criterio como que el mejor en exposición de las escrituras. Entonces, ay, miren esto otro, yo estoy oyendo esto, compartimos enseñanzas, compartimos videos, compartimos imágenes de otros ministros del evangelio, de otros pastores, ¿cierto? Eso no está mal. Pero hoy nos ha quedado claro que ninguno, por muy buen exégeta que sea, exégeta bíblico, o sea, que explica muy bien las escrituras, no nos va a revelar nada. Entonces, no nos gloriemos en los hombres, sino en la revelación que por gracia se reciba del Espíritu Santo. ¿Sabe cuál es yo no sé si se diga bien, aquí está una abogada, gente que sabe de letras, ¿no? No sé si se llama dicotomía. Dicotomía es cuando hay dos cosas, ¿no? Que se contraponen, no sé, bueno, hay una contradicción. Voy a usar la palabra usual, la contradicción. Cuando se toma Juan 3, capítulo 16, pero no lo estudia, sino que lo oye en una predicación. ¿Listo? Cuidado esto, que es bastante interesante. Usted lo oye de un pastor cuya hermenéutica y teología se fundamenta en que Dios tiene ya a quienes va a salvar. Entonces, usted, por ejemplo, usted pertenece a esa congregación, está congregándose ahí y usted, bueno, usted reconoce que ese varón, ese ministro es su pastor. Porque hago aquí un paréntesis. Los pastores no podemos obligar a nadie a que nos digan pastor. Ustedes son los que deciden quién va a ser su pastor. Si usted dice que yo no soy su pastor, búsquese otra congregación. Por cierto, otro pastor. Eso es lo que debe hacer. Si usted dice, no, yo no considero que él sea pastor, entonces usted está en el lugar equivocado. Debe buscar a alguien
que considere para sí. Usted mismo dice, no, este hombre no es pastor, yo necesito un pastor, vaya, búsquelo, no se quede aquí. ¿Listo? Eso es algo y es bueno. Pero si usted dice, bueno, usted dice, no, él va a ser mi pastor. Entonces, ese pastor, al que usted dice su pastor, está enseñando la predestinación, que ya Dios tiene predestinados quienes van a ser salvos. ¿Listo? Entonces, cuando él explique Juan 3:16, lo va a explicar sujeto a eso. Entonces, ¿qué es lo que va a decir? Que ya Dios manifestó su amor a través de Cristo, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero entonces, ¿eso para quién se cumple? Para quienes Dios ya tiene predestinados. ¿Listo? Ojo, eso es según el criterio de ese pastor y de esa congregación. Pero resulta que hay otra persona que usted conoce, que es su amigo, un vecino, y le dice, el mismo pasaje me lo explicó mi pastor. Y no dice lo mismo que tú dices. Y los dos empiezan a chocar. No, yo no creo en la predestinación. No, yo sí creo en la predestinación. No, tú estás en una herejía. No, tú estás en una herejía. Los dos están en herejía. Finalmente. Pero ninguno se toma la molestia de leer por completo los 66 libros de la Biblia para conocer el plan de Dios, el plan de la redención, sino que se fundamentan en lo que el que predica fundamentado en la predestinación dice y el que predica no fundamentado en la no predestinación dice. Qué cosa tan terrible. Y entonces empiezan, oh, es que tú estás equivocado y toda tu iglesia se va a perder. Y tú también estás equivocado, toda tu iglesia se va a perder. Pero donde los dos se ponen a orar, a ayunar y a escudriñar cada libro de la Biblia por entender el Juan 3:16. ¿Usted cree que Juan 3:16 se entiende solo leyendo Juan 3:16? No, eso es un pasaje que hace parte de todo un engranaje de la redención. Y para eso, para entender ese pasaje y explicarlo bien, hay que entenderlos a la luz de toda la Biblia. Y no a la luz de un postulado teológico de sabiduría humana. Y así pasa con todo. No, tú dices que Jesús era verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. No, mi pastor y la otra congregación dice que Jesús no era Dios, sino que era solo hombre. Bueno, los testigos de Jehová también dicen eso. Pero ¿dónde se sientan a escudriñar y a someterse a la revelación del Espíritu Santo? El problema que ha perjudicado a la iglesia cristiana es que es un pueblo, sobre todo en Latinoamérica, sobre todo en Sudamérica, que no dedica tiempo a estudiar las Escrituras. Es muy lamentable. Confiamos demasiado en lo que nos digan un domingo. No estudiamos. Ahora, tampoco nos preocupamos por cumplir una tarea. Ni estamos pensando en, bueno, vamos a estudiar un seminario bíblico, vamos a meternos 5 años a estudiar. No, eso es mucho tiempo y hay que leer mucho. Bueno, hay seminarios de 3 años. Mira, hay menos, sí, hay seminarios de 2. O sea, hay seminarios de 2 años, donde le enseñan teología sistemática. Son herramientas que usted tiene, vea, que Dios le regaló, aparte de todas las versiones de la Biblia, en sus formatos literales, en sus formatos dinámicos. Pero ¿dónde hay esa voluntad? Entonces quedamos a expensas de los dispensacionalistas y de los no dispensacionalistas, y de que si la iglesia va a ser arrebatada durante la tribulación y si la iglesia va a ser arrebatada antes, y entonces tomamos partido con alguien con el cual como que, bueno, nos sentimos más de este lado.
Y eso no es así. ¿Recuerda usted lo que dijo Dios a Josué? No te apartes, ni a derecha, ni a izquierda. Pero vemos una predicación, alguna cosa, y de inmediato compartimos la enseñanza. Usted se tomó el tiempo de hacerle un exégesis a la predicación de ese pastor, porque esa es su tarea, hermano. ¿Le hizo un trabajo hermenéutico a esa predicación antes de compartirla? No lo hizo. No lo hacen, simplemente les gustó y la compartió. No digo que no lo hagan, pero sería mucho mejor. La Biblia enseña que hay cosas buenas y cosas mejores. Y lo tomo de cuando Pablo decía, y hay cosas más necesarias también. Hay cosas buenas y hay cosas mejores, pero hay cosas más necesarias. Mejor es partir para estar con Cristo, pero más necesario quedar para predicar el evangelio. Entonces es tomando solamente como esos ejemplos, es para usar esas palabras, no para interpretar lo que Pablo dijo ahí, porque no es el momento. Hágase esa pregunta. Cuando usted comparte una enseñanza de YouTube, de Facebook, por todo lado, así sea de aquí, ¿usted primero le hace una hermenéutica a eso? ¿Le hace una exégesis a eso? ¿Confirma que todo esté correcto? No, no lo hace. Pero no quiere decir que no lo haga. No quiere decir que no lo haga. Porque finalmente la persona tiene que examinar, o sea, quien le llegue tendrá que hacer eso. ¿Sí? Pero yo los animo, mis amados hermanos, de todo corazón, ya no seamos flojos. Vean, ocupémonos de escudriñar las escrituras. Y no porque se va a desgastar, créanme, se lo digo de todo corazón. No se ponga a escudriñar para encontrar el error del predicador. No, propóngase escudriñar para usted, para afirmar su corazón en la gracia y en la fe. Y si usted juzga para sí que ese pastor no le conviene, busque otro pastor, pero sujétese a alguien y no se quede a hacer tropiezo ahí. Usted está en libertad de escoger el pastor de su preferencia y la congregación que llene sus expectativas. Pero sabe que le tengo una mala noticia, no lo va a encontrar, porque no hay pastor perfecto, no hay congregación perfecta. Usted llega y como dicen, a los primeros meses, todo bien, todo bien, todo bien, todo bonito, todo amor, pero luego se va adentrando en las intimidades de ese pastor y su congregación y sus ministros y verá que también tienen problemas. Pero tampoco usted está obligado a quedarse en un lugar donde ya no esté cómodo. Usted juzga, no, que ese pastor está diciendo herejías. Entonces, ¿para qué está aquí? Si usted juzga que lo que un pastor enseña es herejía, busque a otro que le enseñe la verdad. No se quede aquí, no está obligado. No tenga miedo. Ya sabe, yo no lo voy a buscar. Porque eso es un problema, mis amados hermanos. La falta de voluntad por escudriñar las escrituras. Me compartía un ministro del Evangelio, al que aprecio mucho. Él
ellos cuando alguien llega a la congregación, ¿sabe qué es lo primero que hacen? Si es niño, lo ponen a leer en Biblias de niños. No le dan la versión Reina Valera del 60, sino que lo inician con un lenguaje que el niño también pueda entender a su edad también, en sus pocas palabras que tiene, su propio léxico. Entonces, aquí está mi pequeña Biblia, ¿verdad? Una Biblia para niños. Yo creo que es como para niños como de 3 años, ¿no? Más o menos, 2 o 3 años. Y está en un lenguaje, es una paráfrasis. Esa es otra forma o manera de transcribir las escrituras en paráfrasis para hacerlas aún más y más, llevarla al máximo de que la persona la pueda leer sin ningún problema y la entienda. Si es joven, entonces hay unas Biblias que son transcritas de los manuscritos originales del hebreo y el griego, pero son escritas en un lenguaje aún más sencillo, ¿cierto? Para jóvenes. Y finalmente, cuando ya la persona ya tiene un cierto grado de tiempo, va creciendo, entonces lo ponen a leer en 2 Biblias. Una es la versión Reina Valera del 60. La versión Reina Valera del 60, formato literal para estudiar. Y lo ponen a leer en Nueva Biblia de las Américas, formato dinámico, para sus devocionales, para sus exposiciones, para enseñar y recibir enseñanzas. Y nosotros, equivocadamente, erradamente, por ignorancia, porque es por ignorancia, por falta de investigar, no leemos en las versiones que tenemos a nuestra disposición. Porque nuevamente, solo confiamos en la sabiduría humana. ¿Sí, no? Entonces, queda claro, y no porque lo estemos diciendo acá, está expuesto en todas las escrituras, pero más específicamente lo dice ahí en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, que el único que puede revelar quién es Cristo en el corazón, ese misterio del verbo hecho carne, que nosotros lo que hacemos es repetir lo que dice allí en las escrituras sin llegar a ponerle lógica a eso, porque eso es una de las cosas a las cuales no se le puede poner lógica, ni tampoco exagerar, colocarle sentido común a algo. El sentido común como dicen así, es el menos seguro de todos los sentidos. Eso se entiende en el contexto de todas las escrituras y solo lo revela el Espíritu Santo. Porque lo que Dios quiere no es una controversia, sino fe. Que creamos. Juan 6:44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Vean, crean lo que dice allí, porque si hay posturas sobre todo esto, hay unas de una manera, otros de otra. Pero creamos. Vean, ¿qué dice en esta versión Reina Valera del 60? Jesús dijo que ninguno puede venir a él si el Padre que le envió no lo trae. Entonces usted se va a quedar sin predicar el evangelio porque es Dios el único que puede llevar a las personas a Cristo. Pues espere, ahí sigue. Jesús luego dice, bueno, el Padre me los trae y yo los resucitaré en el día postrero. Pero luego el 65 dice, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Mateo 11:27. Ahí sigue, porque usted tiene que escudriñar. ¿Por qué fue que dijo eso? Mateo 11:27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Dentro de ellas dice que recibió la autoridad para dar vida. Dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo, vea esto, sino el Padre. Ni al Padre conoce a alguno, sino el Hijo,
y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces ustedes, ahora sí, pastor, estamos peor. Porque nadie puede venir a Jesús si el Padre no lo trae. Y ahora nadie conoce a Dios si Jesús no se lo revela. ¿Cómo queda uno entonces? No, usted siga confiando en la sabiduría de Dios. Lo que Jesús, en otro pasaje que no está acá, creo que no lo puse, es lo siguiente. No es que alguien haya visto a Dios, sino que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí. ¿Sí ven? Miren cómo dice Jesús. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Y luego dice, no es que alguien haya visto al Padre. ¿Cómo es que el Padre lo trae a Jesús? Cuando ha oído el testimonio que el Padre ha dado acerca de su Hijo y le cree el testimonio que el Padre ha dado acerca de su Hijo. Cuando tú crees el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas, y a través de su propio Hijo y de los apóstoles, entonces, ¿qué queda? Ser recibido por Cristo. Porque tú has creído el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo Jesucristo. No que alguno haya visto al Padre, sino que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí. Y al que a mí viene, yo no le echo fuera. Por eso, mis amados hermanos, ningún ministro del Evangelio te va a revelar al Padre y te va a revelar a Jesús. Nosotros colaboramos, cooperamos, solamente somos voceros, somos mensajeros, somos heraldos, somos embajadores. Y también somos llamados ángelos o ángeles, que son mensajeros. Somos un mensajero. No tengo alas, porque los ángeles no tienen alas. Pero ángel es un mensajero. Que os anunciamos lo que ya Dios dice. Entonces, cuando ya oímos el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo, que ha sido expuesto fielmente por un predicador del Evangelio, sin interpretaciones propias de él o sin el excesivo uso del sentido común que él le ponga o la lógica que le ponga, entonces usted ha sido expuesto al mensaje de Dios, que así fueron fieles los profetas. Dios dijo, ¿se acuerdan? Ellos decían, Jehová dice, vino palabra a mí de Jehová diciendo. Ahora usted tiene que tener cuidado con quienes usan ese tipo de jerga en este tiempo. Es que vino a mí palabra de Dios diciendo, pilas con eso. Ellos sí podían decirlo, porque eran profetas de Dios. Acuérdense que con lo que empezamos esta mañana, habían profetas mentirosos, engañadores, falsos profetas, y habían profetas de Dios. A los profetas de Dios los aborrecían. Y a los profetas engañadores los amaban. Entonces, así pasa en estos tiempos. Dice, se amontonarán maestros falsos, pero también habrá pastores conforme el corazón de Dios. De manera, mis amados hermanos, que una vez usted ha sido expuesto al mensaje del Evangelio, que de manera fiel, por eso es que Jesús dice, buen siervo y fiel. Bueno, entonces, de ahí para adelante, ¿quién va a trabajar? El Espíritu Santo. A revelarle eso. Y yo creo de todo corazón que también mientras revela todo, lo que oyó, que sea lógica del pastor o del ministro, que sea uso excesivo de sentido común del ministro, uso excesivo de ayudas ordinarias para la interpretación del pasaje, todo eso el Espíritu Santo lo va limpia y quita todo eso para que quede únicamente en esencia la palabra de Dios. Lo que Dios envió acerca por medio de su Hijo,
la gracia y la verdad. Sea lo único que quede. O sea, queda completamente limpio, ¿cierto? Por la palabra de verdad. Y queda lo que es, lo que necesita. Entonces era así como el Padre lo lleva a Jesús. Pero necesita ser expuesto a qué. Eso lo llaman los predicadores lo llaman exponer a otro a una continua exposición de la palabra. O sea, que la persona esté prácticamente expuesta continuamente a una exposición de las escrituras por parte de un fiel siervo de Dios. Por eso es que uno acá no puede invertir tiempo en contar testimonios. Si usted pasa acá a predicar o a enseñar, ya sea virtual o presencial, no se ponga a echar cuentos, a contar anécdotas. El tiempo avanza. No se ponga a contar sus logros. Eso no es su labor. Exponga la palabra de Dios. No se ponga a echar chistes ahí. Ni adivinanzas. Ni tome ni prenda a las personas con preguntas que solamente usted sabe responder. Porque eso no es exponer las escrituras. Eso es lucirse a uno mismo. Y en vez de ser un predicador pasa a ser un payaso ahí al del púlpito. O un animador. O un locutor. Por eso yo dejé de hacerles preguntas. Y si las hago, me las respondo yo mismo. Porque si yo armo una pregunta, yo sé la manera en que quiero que esa pregunta sea resuelta. Pero si usted me la responde mal, yo le digo, no, no es así. Entonces ya usted está afectado. Pero eso hacen la gente, ¿no? Maniobrar de esa manera para luego hacerse un nombre y que usted lo reconozca. Usted sí sabe, usted sí sabe, usted sí sabe. Eso es propio de los engañadores. Pregunte y responda usted. Pregunte y responda usted mismo. Pero si usted le preguntan algo, responda de acuerdo a las escrituras. Entonces, ¿quién revela el evangelio? ¿Quién revela el evangelio en el corazón? El Espíritu Santo. ¿Qué va a hacer usted con todas las enseñanzas que entre semana oye aquí, oye allá? Ahorita comen aquí, comen allá, comen de todo lado. Sí, porque tengo conocimiento de que hacen eso. Con eso que oye aquí, oye allá y de todo lado, vea, su responsabilidad delante de Dios es hacerle una hermenéutica a todas esas enseñanzas. ¿Está dispuesto a hacerlo? ¿O solamente se complace en oír? No, hermanos. Óigalas y hágale una exégesis a eso. Estúdiela, hágale un trabajo hermenéutico. Pero de seguro que no le va a gustar hacer eso. Y finalmente no lo va a hacer. Entonces, ahí tenemos las sagradas, ¿qué? Las sagradas escrituras. En el versículo 27 dice, en esto vinieron sus discípulos. Entonces, ya llegaron los discípulos de Jesús. Él ya estaba hablando, ya había terminado de hablar y se maravillaron de que hablaba con una mujer. ¿Cierto? Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Fueron prudentes, ¿no? Ahora, pero de este pasaje
en todo tiempo quedaremos maravillados del amor de Cristo, hermanos, en todo tiempo, para con todas las personas sin hacer diferencia alguna. Yo me maravillo de eso. Daremos gloria a Dios, porque Dios no hace acepción de personas. ¿Por qué razón? Porque obviamente ellos eran judíos. Y él estaba hablando con una mujer samaritana. Para ellos eso era tremendo. Si Juan y su hermanito, a la negación de los samaritanos de recibir a Jesús, le dijeron a Jesús que ellos harían descender fuego del cielo si él se los permitiera para consumir a esa gente. O sea, mucho amor tenían por los samaritanos y los samaritanos por ellos también. Judíos y samaritanos no se tratan entre sí, pero el evangelio no tiene nada que ver con cuestiones ideológicas y de divisiones en cuanto a preferencias o en razón de si este pueblo es o este pueblo no. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, ellos se maravillaron de eso. Eso fue lo que les causó que, bueno, estaba hablando con una mujer y samaritana. Ellos se maravillaron, pero él estaba haciendo también en ellos un trabajo que inclusive luego es reforzado por el mismo Señor en la visión que Pedro tiene a las 12 del día en Jope, allí cuando sube a orar a las 12 y Dios le muestra un lienzo donde había muchos animales que según la ley eran considerados inmundos. Y luego el Espíritu Santo dice, desciende con los dos que han sido enviados por Cornelio. No temas, desciende, ve con ellos. Y llega Pedro donde Cornelio y le dice, ustedes saben que esto no es lo que un varón judío ha de hacer, ¿cierto? Pero luego dice, ciertamente Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación sagrada del que le teme y hace justicia. O sea que sí aprendieron. Aunque luego Pedro, en razón, de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo, de cuidarse, de no ser tropiezo para con los judíos, simulaba cuando llegaban los judíos y él estaba en presencia de los gentiles. Entonces se retraía de compartir con los gentiles y por cuidar por los otros, hacía entonces acepción de personas. Y fue reprendido por Pablo por eso. Por eso, amados hermanos, necesitamos comprender lo maravilloso que es el amor de Dios, que no hace acepción de personas. No hace diferencia alguna. Solo si confiamos en el propósito y la sabiduría, no habrá lugar a preguntas, porque decía que no le preguntaron. ¿Qué hablas o qué dices o qué haces? ¿Qué preguntas? No, algo tenían ellos confiaban en él. Entonces, si solo confiamos en el propósito de Dios y la sabiduría de Dios, no habrá lugar para preguntar. Confiaremos. En vez de hacer preguntas, obedeceremos. Seremos oidores y hacedores de las Escrituras. Entonces la mujer, dejando su cántaro, dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? ¿De verdad? ¿No será? Entonces, cuando se nos es revelado el amor de Cristo, dejaremos nuestros cántaros. ¿Qué son nuestros cántaros? Todo aquello en lo cual teníamos nuestra esperanza. E iremos anunciando a otros la buena nueva y creando esa necesidad en los corazones por conocer que Jesús es el Cristo. ¿Sí? Porque predicar el evangelio es una necesidad. ¿Usted quiere que esas sillas estén puestas el próximo domingo y los domingos siguientes?
Bueno, entonces prediquemos el evangelio y hagamos discípulos. No nos estemos quejando diciendo tan poquitos. Son solo 9. Y eso la mayoría se ha ido. Y empiezan, ¿no? No, predique el evangelio, haga discípulos. Si quiere que volvamos a colocar esas sillas allá. No, pastor, ese es su trabajo. No, señor, de todos. Porque usted también es hijo de Dios. Usted es cristiano evangélico, seguidor de Cristo. Y recordemos que Dios nos puso y nos dio participación en su reino para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Una nación santa, un real sacerdocio, un pueblo escogido, adquirido para ese propósito. Yo les preguntaba, ¿hace cuánto no hace un discípulo? Bueno, estamos desarrollando enseñanzas de capacitación para eso. Para que sepamos cómo lo vamos a empezar a hacer, porque el propósito final de ser un discípulo es enseñarle a guardar todo lo que Jesús mandó. Entonces usted para eso necesita entender todas las cosas que conciernen a la parte de la cristología y a los mandamientos del Señor Jesucristo, porque eso es con eso es que se hace un discípulo. Entonces, hagamos esto e iremos anunciando a otros la buena nueva y creando esa necesidad en los corazones por conocer que Jesús es el Cristo. Bueno, muy bien. El versículo 30 nos dice cómo reaccionaron. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. O sea, los hombres de la ciudad de Sicar, recuerden que estaban en Sicar, vinieron a él. Juan 7, 37, 38 dice, en el último y gran día de la fiesta. Vean esto, estos hombres vinieron a él. Pero acá en Juan 7, Jesús había dicho luego, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. En el contexto de Juan capítulo 4, Jesús está hablando de que él es el que da el agua de vida. El agua que la persona tome de él, que él le dé, será en él una fuente de agua que salta para vida eterna y no tendrá sed jamás. Entonces esta gente vino donde Jesús estaba ahí junto al pozo de Jacob, donde ciertamente ellos tomaban el agua para su subsistencia, para su cuerpo, para su vida física, pero ahora vienen a Jesús para tomar el agua de la vida eterna. Vienen con sed. Entonces Jesús, luego 3 capítulos más adelante, según la versión que tenemos, dijo, si alguno tiene sed, venga a mí, beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Fíjense que está la condición. Usted recordará muy bien el pasaje de Efesios que dice, por gracia sois salvos. Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. ¿Cuál es el don de Dios ahí? ¿La fe o la gracia? ¿Cuál es el don de Dios? Yo me respondo, pues, yo pregunto y no me respondo. El don de Dios es la gracia, la condición es la fe. Dios el don, la gratuidad, gratuitamente nos regala por gracia la salvación, pero tiene una condición. ¿Cuál es? Esta es la obra de Dios que creamos en el que Él ha enviado. Ahí está. Nos da la salvación de manera gratuita. No tenemos que hacer obra alguna. Solo nos basta creer. Entonces, por eso recibimos luego entonces el Espíritu Santo. ¿Quién? Dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en quién. En Él. O sea que cuando ya la persona ha creído,
al evangelio, al cual ha sido expuesto por el vocero, por el mensajero, por el heraldo, por el embajador, por el ángelus, ¿cierto? La persona cree y recibe el Espíritu Santo. O sea, ahí es donde ya se entiende, bueno, Juan 3, donde habló a Jesús a Nicodemo de nacer del Espíritu. Es eso. La persona nace del Espíritu porque ha creído en Jesús conforme a las Escrituras y ha recibido el Espíritu Santo. Es una persona nacida del Espíritu. Ahora, como en el contexto donde se dijo, todavía estaba Jesús o el Espíritu Santo todavía no había sido enviado. Dice, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Listo? Pero ya hoy está siendo recibido por todos aquellos que creen al Evangelio expuesto de acuerdo a las Escrituras. Todo el que viene a Cristo podrá gozar de ser nacido del Espíritu para una vida nueva guiada por el Espíritu Santo. Y eso es otra cosa que usted y yo debemos de entender. Nosotros nacemos del Espíritu, pasamos a ser hijos de Dios, pero ¿y quién va a ser nuestro Señor? Pues el Señor Jesucristo. ¿Y con qué Él se va a enseñorear? Pues por tu palabra. Él es Señor y Él nos rige por la palabra. El régimen nuevo del Espíritu. Por la palabra de Dios, nosotros manifestamos a Jesús, que lo amamos mediante la obediencia a su palabra. Así que una vez que se recibe, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a caminar en obediencia a su palabra. Y es ahí donde dice, enséñeles a guardar todo lo que yo le mandé. No estará solo en eso, habrá gente que le ayudará a entender cómo guardar los mandamientos de Cristo. ¿A usted le gustaría hacer ese trabajo de ayudar a otros a entender y comprender los mandamientos de Jesús y a guardarlos? Una de las cosas, la hermana Gladys, que está aquí con nosotros, voy a hacer este relato porque se ajusta a lo que estamos diciendo. No es un cuento ni un chisme, ni un chiste. Esto aclaro. La hermana Gladys me pidió el favor de ayudar a su hijastro, se puede decir hijastro, ¿no? Porque es un hijo putativo, se llama así, hijo putativo. Creo que la palabra es correcta, ¿no? Hijo putativo se llama. Sí, o adoptado, o bueno. O adoptivo. Hijo de crianza. Hijo de crianza. Y ella, es que él quien quiere que usted vaya y visite a un familiar que es pariente de la señora de él. Gladys no me dio más datos. Yo fui diligentemente al siguiente día a donde me dijeron, dime las coordenadas. Como a mí me gusta lo militar, todavía digo las coordenadas. Entonces fui hasta allá y me hicieron subir al segundo piso y, oh sorpresa, todas esas personas son cristianas evangélicas, aunque pertenecen a diferentes denominaciones. Entonces, como vi que todos eran cristianos evangélicos, la situación de don José, ¿cierto?, es delicada, su situación de salud. José Martínez, ¿no? Y en vista de que todos eran cristianos evangélicos, les dije, aquí lo que hay que preservar, todos, y José también, es la fe en Cristo. Sea que Dios lo sane o no lo sane, y aún perezca producto de esto, la fe en Jesús es intocable, intocable. No debe sufrir el menor rasguño, la menor alteración de ánimo y de firmeza.
la situación de salud no debe ser motivo para dudar de la redención, no debe ser motivo para dudar del poder del evangelio, aunque no reciba la sanidad. Esa fe, esa comunión en Cristo, esa confianza en el Hijo de Dios, en el Verbo hecho carne, no debe ser tocada de ninguna manera. Y se los dije a manera de ruego. No vayan a tocar eso. Porque la fe, sí, ciertamente, en esas situaciones está siendo probada. Pero ¿cuál fe? La fe de que si se sana o no se sana, si tenemos fe para orar y pedir y recibir la salud. No, no es eso. Es nuestra comunión con Cristo es la que está siendo probada. Nuestra fe en Él. Y Dios quiera que no solamente en situaciones de salud, sino en otras situaciones podamos tener esa misma fidelidad. Vea, el apóstol Pablo era un hombre que pasaba en necesidades de sostenimiento. Miren, ninguna iglesia participaba con él en razón de dar y recibir, solo los filipenses, que le mandaban una y otra vez para sus necesidades. Y este hombre, hijo de Dios, apóstol fundacional, aprendió el contentamiento, aprendió a contentarse cualquiera que fuera su situación. Había desarrollado una madurez, confiado en la gracia de Cristo para con él, de que ni la abundancia le movería de su amor con Cristo, ni la escasez lo movería de su amor con Cristo. Entonces él expresa inspirado por el Espíritu Santo, y lo dejó plasmado en la misma carta, dice, en una de las cartas, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y hoy ese pasaje bíblico lo han cogido para tantas cosas que no es. Pero están dos cosas, el contentamiento y el poder todo en Cristo, en toda situación, en el marco de tribulaciones y aflicciones. Ahí es donde se entiende y ahí es donde se debe aplicar. Porque el contentamiento, el poder todo en Cristo y como dijo Pablo también, Jesús me ha dicho, el Señor me ha dicho, lo único que necesitas es mi amor. Entonces, el amor de Cristo, el contentamiento y el saber que en medio de toda clase de necesidades, todo lo podemos en Cristo, será necesario para mantener nuestra comunión con Cristo. Y esa fe intocable, intocable. Todo el que viene a Cristo podrá gozar de ser nacido del Espíritu para una vida nueva guiada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a guiar, no por sueños, no por visiones, no por profecías, por la palabra, por la obediencia a la palabra. Y cuando no se obedece, entonces hay que pedir perdón. Porque el no pedir perdón ante toda desobediencia a la palabra de Dios va cauterizando, va haciendo endurecer el corazón, va haciendo insensible el espíritu humano, del espíritu del hombre, a la voz, a la guianza del Espíritu Santo. No, yo no puedo pedir perdón, yo soy nacido de nuevo. No, pida perdón, nacido de nuevo también peca. Pida perdón. Por chismoso, pida perdón, ¿cierto? Por estar hablando mal, pida perdón. Por estar afanado, pida perdón. Porque Jesús dijo, no se afanen. Y si se afana, ya pecó. Pidamos perdón. Es más bien asegurar nuestro corazón y reconocer que no hemos obedecido del todo a Dios. Y sometámonos al señorío de Cristo mediante una guianza del Espíritu Santo a través de su palabra. No coma cuento.
Es que yo soñé, es que yo vi, es que no sé qué, es que yo sentí, es que Dios me habló al oído, audiblemente, me llevó al tercer cielo. Es mentiroso. Fascinada, se deja fascinar, me fascina. ¿Por qué más bien no lee las escrituras y leamos las escrituras? Y de una vez por todas cogemos juicio, ¿cierto? Nos sometemos a la obediencia a la palabra de Dios, ser hacedores de la palabra. Entonces, entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. A mí me gusta mucho esto porque yo lo veo en el sentido, no tanto que ellos, ay, mire, los tan carnales, solo pensando en la comida. No, ellos no saben, sino que ellos querían atenderlo. Vean, ellos se preocupaban por su maestro. Decían, maestro, coma, maestro, descanse, maestro, mire. Ellos se preocupaban por él, porque él estuviera bien. Ya comió, señor, ya comió, señor. Maestro, ¿ya comiste? No, ay, mírenlos ahí, carnales. No, hermano, no es eso. Vea, luego quedó escrito por el Espíritu, inspirado Pablo por el Espíritu Santo, dijo, haga partícipe de toda buena obra que lo instruye. ¿De qué manera lo quiere ver este pasaje 31? ¿Como discípulos carnales que solo piensan en el vientre? ¿O como alguien, discípulos que estaban agradecidos y se preocupaban porque su maestro comiera? ¿Cómo lo quiere ver? Bueno, eso depende de qué tipo de corazón tengamos. Si tenemos un corazón que está señalando y juzgando, hasta de Pablo vamos a pensar mal. ¿Y por qué no se casó Pablo? No, es que cuando se tiene un corazón corrompido, nadie es justo, solo la persona, no más. Nadie es perfecto, solo sí mismo. Todos son malos, todos están equivocados, menos la persona. Pero eso es propio de un corazón orgulloso, enaltecido, que necesita de Cristo. Entonces él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Ay, mírenlos, ahí los reprendió. No, acuérdense que ellos están en un discipulado. El contexto en el cual él les enseñaba, los trataba, era en el contexto de discipularlos, de formarlos, no solamente para que ellos fueran sus verdaderos discípulos y glorificaran a Dios por serlo, sino porque estos, en especial los 12, con excepción de Judas, que más tarde lo entrega, él estaba santificando la vida de ellos y sembrándoles la necesidad de qué es lo primero, en qué ellos deberían ocupar su vida y entregar todo por ello. Y él entonces les dice, por eso le responde así, acuérdense, él está, cuando usted lea las escrituras, cuando Jesús responde a sus discípulos, véalo desde la parte formativa. Él dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Mis palabras son espíritu y son vida. Ustedes, ¿cierto? Necesitan de mí, separados de mí, nada pueden hacer. Él está formándolos. Inclusive cuando les reprocha su falta de fe. Ay, mire, Jesús está condenando a los discípulos por falta de fe. No, los está formando, los está educando. Prácticamente la labor de discipulado es bien hermosa y debe ser conforme a la formación que Jesús le dio a sus apóstoles, a sus discípulos. Entonces les dice, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. No se está burlando de ellos, no los está menospreciando, ¿sí? Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Todavía siguen con la misma intención de que, bueno, que nuestro maestro coma, que ya haya comido, lo dejamos hace rato, hasta ahora volvemos, no sabemos si comió, si alguien le dio a comer. Qué bonito, ¿no? Qué hermoso. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y fíjense ustedes, esto tuvo un impacto bastante grande en ellos. ¿Por qué razón? Porque ellos luego se gloriaban de padecer afrenta y necesidades por causa del evangelio. O sea que sí hizo un trabajo bueno, sí.
Ahora, ¿cuál es nuestra necesidad? Nuestro Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad en cuanto a las cosas que son de sostenimiento de cada día. Pero Él ya la sabe antes que nosotros le pidamos. Y nos permite pedirles esas cosas que necesitamos para esta vida. Porque es una manera de decir, ni siquiera comida, bebida y vestido buscaremos en nuestras propias fuerzas. Venimos a ti, Padre. Y luego usted sale y hace su trabajo y Dios prospera la obra en sus manos. Pero esa es una forma en que Dios también nos dice, vengan y oren, más, no tanto para pedirle porque ya sabe, sino para que pidiendo reconozcamos que separados de Él y de su Hijo nada podemos hacer, ni siquiera teniendo trabajo, ni una fuente de ganancia. Eso es reconocer la soberanía de Dios, nuestro Padre. Para eso nos dio la oración, no para gloriarnos de que lloro esto, lloro tanto, lloro más. Eso, dejémonos de esas cosas. Eso cuando alguien sale con que lloro tanto, lloro más, me parece a los niños de las calles, cuando jugábamos en las calles, en los barrios, cada quien salía con un juguete nuevo y decía, miren, yo tengo este juguete, tú no lo tienes, O sea, esas puras niñadas y pataletas de niños chiquitos. Mire, la oración, amados hermanos, nos fue concedida por la gracia de Dios y es un mandato que oremos para que nosotros reconozcamos la soberanía de Dios y pedir que se haga su voluntad y no la nuestra en todas las cosas. No es para gloriarnos ni sacar pecho como fariseos. Luego él dice, vamos a terminarlo, ¿listo? Les pido paciencia hasta terminar. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Entonces, acuérdense que ellos están en un contexto donde hay agricultura, donde están sembrando, ya entonces faltan 4 meses para recoger la cosecha. Entonces, se vale de eso para plasmar una verdad en sus corazones. Dice, he aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Entonces ellos podían divisar esos campos, ya estaban blancos para la siega, lo está bien, ¿cierto? Lo está viendo. Y luego dice, hablando de lo mismo, y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Entonces luego lo lleva a aplicarlo, a que ellos entren también a trabajar en ello, que tengan la necesidad de predicar el evangelio, de hacer la obra de Dios y acabarla. Y entonces les dice, bueno, y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Ahora le dice, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Y les explica, él va avanzando y le va explicando cómo es esto de que uno es el que siembra y otro es el que ciega. Y entonces dice, yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. ¿Quiénes fueron los primeros que labraron? Los profetas, hasta Juan Bautista. Ahora Jesús está también labrando. ¿Y qué va a pasar? Ahora ellos después, ellos van a entrar ¿en dónde? En sus labores. ¿Sí? Luego dice, el Señor Jesús dejó completamente claro que por encima de cualquier necesidad vital está la necesidad trascendental que los hombres sean saciados del agua viva. Y esto solo se puede hacer con determinación y voluntad de corazón en amor por los perdidos. El Señor Jesús también enseñó sobre lo trascendental de entrar en sus labores, en las labores de Él. Y gozarnos de participar en la obra del ministerio, por lo cual muchos sean salvos y gocen de la vida eterna. El Señor Jesucristo, por esta palabra que hemos leído en el capítulo 4 de Juan, en sus últimos versículos, nos está diciendo, vengan, entren en mis labores, entren en mis labores. Un ejemplo sobre esto son los versículos 39 y 42. Vean lo que pasa. Ya el ejemplo aplicado en el mismo pasaje.
Entonces, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí, ¿cuántos días? 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Ahora, inicialmente, los hombres de Sicar creyeron en Jesús por la palabra de ¿quién? De la mujer. ¿Listo? Luego, durante 2 días, Jesús se queda con ellos y les enseña el evangelio. Creen mucho más por la palabra de ¿quién? De Jesús. No solamente creyeron por el dicho de la mujer. Ellos mismos oyeron, creyeron verdaderamente que Jesús es el Salvador del mundo, el Cristo. Ahora, 2 días después, salió de allí y se fue a Galilea. Porque Jesús mismo, vean lo que pasa acá, dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Y algo que esto le da paz a quienes predican el evangelio, sepa, amados hermanos, si usted está en una iglesia trabajando, predicando el evangelio, en ese lugar no tendrá honra. Un pastor, un ministro del evangelio que predica en una determinada iglesia local, en esa misma iglesia local no será honrado. Pocos y otros y la mayoría ni siquiera gracia le darán. Pero es para que se cumpla la escritura. Porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra, ni en su casa, inclusive, ni entre los suyos. Recuerdo en una ocasión que visité a mi familia y una hija de una mujer cristiana que ya falleció me dijo, yo conozco, yo sé que tú eres Mauricio, hijo de Luisa, nieto de Papa Miranda. O sea, llegué después de 15 años siendo cristiano evangélico, hijo de Dios, pero ella seguía viéndome como hacía 15 años. Para ella no hubo ningún cambio. Porque eso tiene que pasar. Un hecho lamentable es cuando las personas que dicen creer a Dios son las primeras que rechazan y menosprecian la obra de Cristo en sus vidas, en la vida de otros. Marcos 6, 4 al 6 dice, mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Por eso no me es nada extraño que en esta congregación no tenga honra. De algunos y de otros no, y de la mayoría no. Dice Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Así que ni siquiera en su parentela le dan honra por ser creyente, siervo de Dios, ni en su propia casa muchas veces también le van a deshonrar. Porque en la casa lo conocen, en su parentela lo conocen y están con el pasado en su corazón, creyendo que usted es el mismo de antes. No le dan crédito a la obra de Dios en su vida. Ahora, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Bueno, fíjese usted lo que él hace y es sabio. Si en un lugar no reciben su palabra, váyase para otro sitio. Así dice. Cuando vino a Galilea, los gentiles le recibieron habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén. Póngale cuidado a esto que es bastante interesante, trascendental. Ellos habían visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Tan lindo, ¿no? Ellos creyeron en él. Bueno, se refiere aquí a la fiesta de la Pascua, la cual a su vez era una figura de nuestra Pascua, la cual es Cristo mismo. Ahora, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo,
que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no vieres señales y prodigios, no creeréis. ¿Sí? Entonces, ¿por qué era que lo estaban siguiendo? A punta de las señales y prodigios, y si no, no creían. Una de las cosas que son un estorbo para que las personas sean hechas hijas de Dios es la siempre necesidad de ver para creer. Siempre quieren ver para creer. Y yo hace rato que no veo mi sueldo, pero sigo creyendo a Cristo y sigo creyendo a Dios, ¿cierto? Pero no necesitamos, Jesús dijo, bienaventurados los que sin ver creyeron. Los que sin ver creyeron. Bienaventurados, Edinson, los que sin ver creyeron. Ser hijo de Dios es únicamente por la fe en ¿quién? En Jesucristo, no es por ver tantas señales y milagros. Y ahora con el agravante de que varios de esos son engañosos. Son hechos por falsos profetas. Juan 6, 28 al 36 dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios. ¿Cuál? Vean, ahí está. También en grande, ¿no? ¿Cuál es la obra de Dios? Que creáis en el que Él ha enviado. ¿Qué obra quiere hacer? Si es por gracia, no por obras. Por gracia sois salvos. Por medio de la fe. O sea, esto que está ahí. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. No por obras, para que nadie se gloríe. Le dijeron entonces, ¿qué señal? Otra vez, qué cosa, ¿no? Qué terco, ¿no? Le dijeron, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Y entonces dicen, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo. Tremendo, ¿no? No, ustedes están equivocados. Moisés no les dio el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Otra vez, estos sí estaban pensando en la comida. A diferencia de los apóstoles que estaban preocupados porque Jesús no había comido. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os digo que aunque me habéis visto, no creéis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Versículo 50. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. En algún domingo les voy a compartir algo que les compartí a los hermanos de Guayuriba. Es muy hermoso acerca de las señales que están en el Evangelio de Juan y cómo éstas se relacionan con el pueblo de Israel. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y él le dijo, y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y mira lo que dice, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. ¿A quién? A Cristo. Y dice, esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Esa segunda señal tiene mucha relación con el pueblo de Israel. Dice, por la gracia de Dios se nos ha dado creer por las obras y creer por la palabra. Juan 14:11 dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creerme por las mismas obras. Amén. Y ahí termina esta exposición ya en su tercera parte del Evangelio de Juan capítulo 4. Vamos a orar, amados hermanos, en el nombre de Jesús.